yo voy a hablar de este proyecto. Es un proyecto sencillo, pero al final la idea fundamental es lo que quiero que tomen aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense que el título, esto tiene un título, dice medidor digital de factor de potencia reactiva para cargas eléctricas monofásicas. ¿Se dan cuenta? El título me está diciendo específicamente de qué se trata. Sin yo leer nada por debajo, ya yo sé que lo que voy a ver aquí es un medidor digital de factor de potencia. Entonces, basado en eso, yo tengo ahora que ver cuáles son las especificaciones que me han dado de ese título que está ahí del proyecto. Lo que vamos a ver es un medidor digital de factor de potencia, específicamente de potencia reactiva. ¿Y para qué? Bueno, para cargas eléctricas. ¿De qué tipo específicamente? Cargas eléctricas monofásicas. O sea, el título lo está aclarando todo de lo que va a hacer, ¿ok? Ese medidor digital. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones con las que debería entonces estar cumpliendo los requerimientos con lo que podría estar cumpliendo un dispositivo como este? Según la lista de especificaciones de ese dispositivo, dice análisis de la red eléctrica de una fase, dos conductores. O sea, el medidor tiene que ser capaz de analizar la red eléctrica de una fase y dos conductores. Tiene medición del valor efectivo real del voltaje y la corriente. Ese medidor digital de factor de potencia tiene que tener la capacidad de medir el valor efectivo real del voltaje. Yo quiero que me vayan siguiendo para que ustedes vean de qué manera se están dando las especificaciones y cómo yo tendré que cumplir con esas especificaciones. ¿Ok? Aquí no me dice leer voltaje, no me dice sensor de lectura de voltaje, no me dice sensor de lectura de corriente, me dice que va a medir el valor efectivo real del voltaje y de la corriente. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que hacerse, tiene que tener la capacidad de poder hacer eso. Entonces, esa es una especificación de ese dispositivo. Luego dice medición de potencia activa hasta 1 kilovatio. Hasta 1 kilowatt significa que hay una especificación que me dice que ese dispositivo va a ser capaz de poder medir potencia activa hasta 1 kilovatio. ¿Ok? Fíjense que el dispositivo dice que es un medidor digital de factor de potencia reactiva. ¿Ok? Y sin embargo, también dice que tiene la capacidad de medir potencia activa de 1 kilovatio. Entonces, sigue diciendo que va a tener medición de factor de potencia y ángulo de fase en 4 dígitos decimales. Incluso en eso dice cuál es la precisión que va a tener y qué es lo que va a medir específicamente. Dice que va a tener una pantalla LCD para poder interactuar con el usuario. Dice pantalla LCD para interacción con el usuario. También dice que va a medir la potencia aparente, la potencia reactiva y el consumo de corriente. Entonces se supone que, como va a ser para cargas eléctricas monofásicas, esas cargas se le va a poder medir el consumo que tenga en un momento determinado, la potencia aparente y la potencia reactiva. ¿Ok? Entonces, seguimos diciendo que esto va a tener protección de sobretensión y de alta corriente. Otra especificación con la que va a cumplir. El dispositivo tiene que tener la capacidad de poder soportar sobretensión y sobrecorriente. ¿Ok? Entonces, las dos últimas son comunicación y monitoreo remoto, o sea que este dispositivo va a poder comunicarse remotamente con otros, ¿ok? Para interactuar con la información o lo que sea, configurar, no sé, pero dice comunicación y monitoreo. Significa que va a poder enviar información hacia otros dispositivos. La tensión de entrada, como dice acá, que es cargas eléctricas monofásicas. Entonces, aquí la especificación que dice tensión de entrada de 100 a 103 voltios dice que hay un rango, o sea, por debajo de los 100
Es posible que esto mida lo que tenga que medir, pero no va a ser tan eficiente porque el asunto está diseñado o se va a diseñar para que sea específicamente en ese rango de 100 a 130 voltios que funcione efectivamente. Esas son las especificaciones y con esas especificaciones se trabaja en ese dispositivo, en el diseño. Cuando se logra lo que es el diagrama de la arquitectura, de la parte del diagrama de bloques, lo que se obtiene es algo similar a esto. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá es el diagrama de bloques presentado por el alumno sobre su idea de lo que sería el medidor. ¿Ok? Tiene entrada de voltaje, tiene hacia dónde va la entrada de voltaje que va a una carga. De ahí se toma, de ahí mismo, de la entrada de voltaje, se toma la alimentación para el mismo dispositivo. Luego tiene lo que es sensor de medidor de voltaje, tiene la medición de voltaje, tiene lo que es la medición de corriente. ¿Ok? Eso va directamente a ser procesado a la parte de procesamiento de información. Tiene un teclado para poder interactuar con las informaciones aquí y tiene el módulo de comunicación que se especifica que es para monitoreo referencial. Entonces, tiene el LCD que es donde se van a visualizar todos los datos. ¿Okay? Ese es el diagrama de bloques. Como ustedes ven, tiene sus rayas, sus flechas y hacia dónde va y todo, una idea de más o menos, si usted la compara con las especificaciones y el título de lo que es ese dispositivo, entonces usted podrá entender. Aquí dice diagrama de bloques del compensador de factor de potencia reactiva digital. ¿Ok? Entonces, ese diagrama de bloques después fue desarrollado en lo que sería el diagrama funcional, el diagrama operativo, que es lo que yo les digo que es, no es el diagrama del programa, sino simplemente el diagrama de cómo va a funcionar. Nada más lo voy a leer rápidamente para que se vea, pero no voy a dar muchos detalles del funcionamiento. Y básicamente para entender que esto significa cómo funciona el aparato, el dispositivo, cómo funcionaría ese dispositivo cuando se diseñe. Entonces dice, cuando el dispositivo encienda se va a mostrar un menú de configuración. Ese menú de configuración de ahí va a pasar a configurar los parámetros del asunto del dispositivo, los parámetros que se necesiten para hacer las mediciones. Luego de eso va a hacer las mediciones, la lectura de corriente y de voltaje. Y va a entender con esa lectura si hay una carga conectada en el dispositivo. Si no hay una carga conectada, que él debe darse cuenta cuando no hay una carga conectada, inmediatamente debería mostrar un mensaje y volver otra vez diciendo que no hay carga conectada y inmediatamente volver al menú de configuración. Se repite el ciclo otra vez y cuando llegue a identificar si tiene una carga conectada o no, si tiene la carga, entonces debería calcular el valor del desfase de la carga, de las tensiones y la potencia que tiene. De ahí pasaría a buscar el valor de la capacitancia ideal, ¿ok? Calcular cuál sería ese valor y luego entonces mostrar en pantalla el valor capacitivo o del capacitor que se debería estar conectando para hacer la mejora del factor de potencia. Es solamente que este dispositivo, aparte de hacer todas las mediciones, también es un dispositivo de información que ayuda a compensar el factor de potencia. Por lo tanto, aquí muestra en pantalla el valor de la capacitancia que debería estar conectada después que se hacen los cálculos. ¿Ok? Bien, entonces, cuando eso sucede, cuando se muestra la capacitancia, inmediatamente después, en ese mismo, vamos a decir, en ese mismo punto, pregunta que si va a desear compensar. Si usted va a compensar el factor de potencia con el capacitor que le estamos sugiriendo. Y dice sí. Pues entonces, ¿está el capacitor conectado? Se debería decir si el capacitor, todo eso, fíjense que es interacción del usuario. ¿Está el capacitor conectado? ¿Sí o no? Usted debería de decirle al dispositivo si el capacitor que le sugirieron está conectado, sí o no. ¿Ok? Si usted no desea compensar, simplemente se va a ir al menú principal. Después de darle el valor del capacitor,
se va al menú principal otra vez. Pero si no, si usted desea compensar, entonces se va a preguntar que si el capacitor está conectado. Después de ahí, lee de nuevo la corriente y el voltaje y entonces pregunta si se ha compensado. Esa pregunta, fundamentalmente, la vamos a decir que es parte de lo que hace el dispositivo. El dispositivo es que identifica si se ha compensado o no. Hay unos cálculos internos que conllevan a identificar de nuevo, con la lectura del voltaje y de la corriente, si los valores de desfase y eso del factor de potencia ya se han corregido. Entonces dice, ¿se ha compensado? ¿Se ha corregido el sí? Pues entonces muestra el nuevo valor de factor de potencia. ¿No se ha compensado? No, pues entonces el capacitor que pusiste no es correcto o no está conectado. ¿Ok? Entonces, de aquí, si pone el valor, pone los resultados y vuelve aquí, dice capacitor, el capacitor no está conectado y se va entonces de nuevo a calcular el valor de la fase, de la potencia y lo demás. Eso es lo que dice acá, que vuelve a repetir este ciclo. Si los resultados son lo que se esperan, o sea, si el factor de potencia es compensado, entonces vuelve otra vez al menú de configuración inicial. De eso se trata. No sé si ustedes no lo entienden, por lo menos en la forma en que lo he explicado, pero si ustedes ven lo que hay ahí, es básicamente cómo funciona el dispositivo. Ahí no me dice cómo se va a hacer la programación, me dice cómo funcionaría, cómo operan, cómo se puede operar el dispositivo para que funcione como se espera y haga todo lo que debe dar, obteniéndose el resultado en el dispositivo. Este es el diagrama funcional y así es como debería de poderse mostrar cuando ustedes lo dan a entender en sus ideas.